Hola, buenas tardes a todos. Hoy en Coloquios Internacionales de FUDEPA, un nuevo encuentro, un encuentro muy particular porque estuvimos pensando para ofrecer a estudiantes, activistas y público en general interesado en la política en invitar a especialistas internacionales y invitarlos a un análisis sobre cómo se ve desde afuera, desde el análisis político exterior, la Argentina y las elecciones argentinas. Estamos frente a una elección promedio latinoamericana, estamos frente a un caso extraño, estamos frente solo a una elección o estamos frente a una reconfiguración del orden político argentino, tanto de sus grupos, sus líderes y sus polos de poder. La Argentina atraviesa un momento dramático en todo sentido, desde el punto de vista económico, político, elecciones palpitantes, extremadamente estrechas y parejas, y esto nos invita a pensar, a invitar a colegas. Va a haber dos coloquios inmediatos, el de hoy y dentro de 15 días otro coloquio con especialistas argentinos. Así que desde FUDEPA queremos agradecer enormemente a los colegas de México que nos acompañan hoy y a otros colegas que van a hacer uso de la palabra. Nosotros vamos a intentar escuchar, aprender, entender la perspectiva de los demás y como hacemos todos los jueves, luego intercambio, unos debates y una posibilidad de pensar juntos estos dilemas. Gracias a todos. Ana, te paso la palabra como coordinadora de coloquios. Adelante y gracias. Muchas gracias, José María. Bienvenidos a todos a esta mesa redonda. Me da mucho gusto que hayan podido participar y hayan aceptado la invitación. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes. Y vamos a comenzar con nuestro primer ponente, que es David Rocha Romero, que es coordinador del posgrado en Estudios del Desarrollo Global en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California. Adelante. Muchas gracias. Y en principio estoy muy contento, muy agradecido por la invitación. Se me hace un escenario muy interesante poder colaborar y participar, compartir ideas con destacados académicos. Entonces estoy muy contento. Desgraciadamente por un asunto ya también de agenda en mi universidad tendría que retirarme antes, pero estoy dispuesto y muy contento de seguir colaborando y participando en esta red. Pero bueno, a lo que venimos. He estado pensando precisamente desde que me hicieron la invitación en comentar algo pues que valga la pena desde el punto de vista de alguien externo, ¿no? No tengo, digamos, toda la información, todo el conocimiento que puede tener un analista en Argentina, ¿no? Desde luego. Pero fíjense, particularmente nos ha interesado Argentina, ¿no? Hablo por mí, por diferentes razones, entre ellas el fútbol, ¿no? Entre ellas la cultura, ¿no? Soy ávido lector de los escritores latinoamericanos, desde los clásicos, Borges hasta Newman, que es nuevo, ¿no? Bueno, nuevo, digamos, un actor, escritor eh, activo, ¿no? Entonces, por diferentes razones, Argentina siempre ha estado para mí y para cierto círculo de personas que conozco presentes, ¿no? A pesar de que estamos lejos geográficamente, puedo decir que conozco mucho más de Argentina que de Perú, o mucho más, y no menosprecio desde luego a ningún otro país, ni comparo desde luego, pero sí pongo a Argentina como una nación que ha llamado mi atención y a personas que conozco que están en el ámbito. También hay que recordar, esto se debe en gran medida a eh, este contacto que hemos tenido con académicos argentinos desde los años 70, 80, ¿no? Yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y recuerdo haber tenido varios profesores argentinos, chilenos, que huyeron de las dictaduras militares, ¿no? Particularmente Gustavo Ernesto Emerich, que posiblemente ustedes lo hayan conocido, eh, y este tipo de cercanías con académicos de Argentina, pues marcó, ¿no? Me marcó a mí y marcó a una generación, particularmente estudiantes de la Ciudad de México. Entonces hay un cariño, hay un gusto por la música, ¿no? El rock, quien no ha escuchado cualquier banda argentina que son buenas, ¿no? Entonces hay muchos referentes, la música, la literatura, la historia, la cultura, ¿no? Que nos acercan. Y les digo, no hablo y no quiero comparar, pero estamos mucho más cerca
particularmente yo y un cierto grupo de personas de Argentina que de otro país latinoamericano, ¿no? Por esto que acabo de mencionar. Pero lo que sí es cierto es que la política pues, no nos interesaba tanto. Yo estudié ciencia política, pero decíamos, bueno, Argentina tiene estas situaciones, pasó por una dictaduras militares, después pues los presidentes civiles y las crisis y todo eso, ¿no? Pero como que estaba ahí sin mucha atención, no era un punto de reflexión, un punto de interés, ¿no? En los otros temas sí, ¿no? Todo el mundo hablaba de Soda Stereo o de algún otro grupo, pero no hablábamos de Argentina en términos de la política, ¿no? Sobre todo cuando tenemos al monstruo Estados Unidos, ¿no? Es el referente que siempre tenemos para hablar de las cosas que están fuera de nuestro país. Y más aquí yo estoy en la frontera, ¿no? Pero lo que sí causó este candidato fue voltear a ver a Argentina en este ámbito político, ¿no? Todo lo demás sigue presente, ¿no? Toda la cultura argentina está en México, pero ahora con este candidato, para bien o para mal, nos hizo voltear a ver qué estaba pasando en Argentina, ¿no? O sea, ¿quién era este señor? Me refiero a Milei. ¿Quién era este candidato disruptivo, ¿no? Que insultaba al Papa, que decía que va a dolarizar Argentina, que insultaba a todos los políticos, que decía que iba a desaparecer a todos los ministerios, ¿no? Entonces empezó a llamar la atención y a mí me llamó la atención que en mis clases yo decía, vean lo que está pasando en Argentina, yo pensando que a lo mejor ninguno de mis estudiantes ponía atención al asunto, y decían, bueno, pero no, me llamó la atención que sí, precisamente, y soltaban comentarios, no, que sí, que no, que a favor y en contra, digamos, de este personaje. Entonces, el primer punto, digamos, de mi participación, de mi argumento es que para bien o para mal, estas elecciones nos hicieron, no sé si a mucha gente, pero gente que no estábamos acostumbrados a ver a Argentina desde este punto de vista, tanto político, sino de los otros, volteamos a ver y dijimos, está interesante lo que está pasando y obviamente muy lamentable la situación política, económica que está sucediendo en este país latinoamericano, este hermano país latinoamericano, ¿no? Pero eso en un principio. Este personaje, ¿no? Como lo quieran ver ahorita y seguramente se va a discutir sobre él, ¿no? Nos hizo voltear a ver a Argentina. Eh, su discurso, su manera de decir las cosas, de peinarse, las ideas un poco alocadas que tiene, y no me voy a entrar ahorita en detalles de lo que he escuchado, porque de un tiempo por acá he visto los videos que suben en YouTube, ¿no? Ahora tenemos bueno, los políticos tienen nuevas plataformas que hace años no tenían, ¿no? Todo el mundo sube TikToks, ¿no? Y ahora están a la mano, ¿no? Y es muy común que si empiezas a ver uno, ya te bombardeen con los TikToks de este personaje, ¿no? Entonces lo tienes ahí muy presente. Eso en un principio nos hizo voltear a ver lo que está pasando en Argentina, ¿no? Pero ya entrando, digamos, un poco a más detalle del discurso y del escenario electoral, estas elecciones que acaban de pasar, mi reflexión tiene que ver con precisamente esa radicalidad de este personaje que nos hizo voltear a ver qué estaba pasando en este país, ¿no? Y esta inflación y los problemas que tienen. Eh, lo que, lo que me llamó, digamos, la atención es qué pasó en las elecciones de hace unos días, ¿no? Eh, yo pensé, y lo pensamos varios, en las clases, con mi esposa también es politóloga, amigos en común que hablamos de Joe Biden y de ahora la cuestión israelí y de, no sé, cualquier cosa, pero también salta Argentina, ¿no? O sea, como que ya está en la plática, a lo mejor en un segundo lugar, pero ya está, con este personaje, ¿no? Tengo un hijo 22 años, y el otro día me preguntó que qué pasaba en Argentina, que este personaje es interesante, órale, pues, o sea, llama la atención a los jóvenes incluso, ¿no? Aunque no estén muy metidos en los asuntos de la política o economía de Argentina, pero el personaje es un foco de atención, ¿no? Entonces, yo pensé que debido a eso iba a arrasar en las elecciones, pensé que ya no iba a haber incluso una segunda vuelta, por decirlo así, porque iban a ganar, ¿no? Porque por ahí
a lo mejor me dejé llevar por la cuestión mediática, ¿no? Y de repente acababa viendo nada más lo que él sube y no lo que otros suben. Entonces te quedas con una visión un tanto parcial y dices, este personaje va a ganar las elecciones. Y resulta que no tanto, ¿no? O sea, tiene votación, es, es seguido, pero tampoco en la medida en que yo pensaba que era. Y ahí mi punto de vista al respecto. Yo creo que el ser tan radical, en el caso de América Latina, no le ha servido del todo. Y me puedo referir a varias cosas, pero estaba pensando en una. Eh, por ejemplo, insulta a todo quien se pare enfrente, ¿no? Y un insulto que creo que no cayó bien en la población argentina, y yo me atrevo a decir que en mucha población, por ejemplo, latinoamericana, y por eso comentaba todo esto, ¿no? Que lo platicamos en mis clases, lo platico con mi esposa, lo platico con colegas, ¿no? Que hablamos, no, que ahora el asunto de Palestina e Israel, y de repente sale también Argentina, ¿no? Como decíamos. El ser tan radical, pero un insulto que creo que no cayó muy bien, independientemente de la postura que uno tenga, la religión, la ideología, es estos insultos que ha venido haciendo al Papa, ¿no? No sé, yo no soy una persona que venga aquí a defender al Papa, desde luego, pero esa es la idea que yo tengo, ¿no? Que posiblemente en propia Argentina o en otros países latinoamericanos, el tener una persona que en el discurso insulta, ¿no? Muy radical, a lo mejor a ciertos sectores de la población, y no necesariamente los más conservadores, sino, por ejemplo, jóvenes que no necesariamente pueden ser catalogadas como conservadores, no pueden o no están tan de acuerdo con estas posturas tan, tan ofensivas, ¿no? Tan radicales. No sé cómo plantearlo. Y yo lo platicaba con los alumnos que tengo, yo creo que es un parámetro interesante, alumnos de 22, 20 años, más o menos la edad de mi hijo que yo cuento, y más o menos es esta idea, ¿no? O sea, llama la atención, pero su postura tan radical puede llegar a ser un obstáculo para que la gente se identifique del todo con él, ¿no? Eso es por un lado, la cuestión de los insultos, y a mí me llamó la atención esto que se ha referido al Papa. Creo que también ha moderado un tanto su postura. Y la otra, ya con eso, para terminar y dar espacio a las demás puntos de vista, es la cuestión de la dolarización. Particularmente en México, y ya tengo, no sé, más de una década viviendo en la frontera, fíjense algo bien interesante, que a pesar de que vivimos en la frontera y nos gustan los dólares, nunca, yo estoy en la Facultad de Economía, nunca he escuchado a nadie pensar en dolarizar México. O sea, nunca, no sé, a lo mejor sí, pero digamos, me refiero a economistas serios, no nada más donde trabajo en la facultad, sino hay muchos en el país, personas comunes y corrientes, políticos, empresarios, ¿no? Hay grupos empresariales, como ustedes saben, fuertes en México, en la ciudad de Tijuana, en Baja California, y nunca he visto, a pesar de que estamos en la frontera, a pesar de que en la ciudad de Tijuana el dólar es de uso corriente, ¿no? Yo puedo llegar a comprar unos tacos con dólares y me los van a aceptar. Yo puedo subirme al transporte público con las monedas de dólar y me las van a aceptar, pero nunca he escuchado a nadie serio plantear esta idea, ¿no? De dolarizar la economía, y menos ahorita que la economía mexicana, pues digamos, no voy a decir que es lo mejor, pero no está con los problemas que tiene Argentina, ¿no? Y entonces cuando este personaje plantea la idea de la dolarización, he visto desde economistas informados y que saben de lo que están diciendo, hasta estudiantes, un rechazo, ¿no? Así, no, pues eso no funciona, eso lo único que traería a Argentina son, creo que más problemas que resultados positivos, pero bueno, yo creo que estos dos puntos juegan un rol importante en estas elecciones. No me atrevo a decir aquí quién va a ser el próximo presidente argentino, desde luego, pero ya pone en duda lo que hace algunos días tenía yo con más certeza, es decir, que Milei iba a ganar, seguramente, pero ya poniendo más atención a estos puntos que les decía de la radicalidad de este personaje y además las posturas, particularmente en materia económica, no estaban ayudando. Entonces ahora repienso, digamos, el escenario
y lo veo cada vez más complicado de que llegue a ganar, ¿no? Y creo que estos resultados ayudan a esta conclusión a la que estoy llegando, ¿no? Pero ya para cerrar nada más como especie de resumen muy breve, nos guste o no, este señor, y lo digo como profesor universitario, con muchos alumnos de estas edades, puso a Argentina en el mapa, ¿no? O sea, Argentina ya estaba, pero por otros asuntos, ¿no? A todo el mundo nos gusta las cosas que Argentina exporta, como la música, pero de política, pues como que no era el punto de interés. Y ahora sí lo es, ¿no? Y hemos visto no nada más la política, sino ya nos enteramos más de todo el asunto económico y los problemas graves que suceden, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado, pues esta candidatura, por decirlo de alguna manera, ha venido como altibajos y que en un principio a mí y a otras personas nos hizo pensar en que ahí estaba el próximo presidente argentino, pero después, conforme fue avanzando la candidatura y los discursos, dijimos, no, yo creo que no es tan sencillo. Y mencionaba estas dos cosas. Por un lado, los insultos a todo mundo, y creo que particularmente al Papa, ¿no? No sé, lo platiqué con varias personas y me decían eso, no, pues es que no es tan fácil que salgas en televisión nacional y insultes al Papa, ¿no? O sea, no es así como que algo que los demás te lo permitan, ¿no? Hay que decirlo tal cual. Y la otra, por último, sería esto que menciono de la dolarización, ¿no? Yo no soy economista, yo soy politólogo, estoy en la Facultad de Economía, pero sí lo he platicado con varias personas me he enterado, ¿no? Entrevistas que le hacen a economistas, creo que serios, no sería, no sería digamos, la estrategia mejor para este país. Entonces, viendo eso, creo que este mismo candidato se está quitando votos y ya no estamos repensando la idea de que el siguiente presidente no va a ser Milei, sino Massa, ¿no? Que es el secretario, sería como el secretario de Hacienda, ¿no? Más o menos así. Bueno, yo dejo mi participación, agradezco de nuevo y me siento muy apenado por esta situación de poder retirarme antes, pero me voy a quedar todavía aquí escuchando seguramente sus puntos de vista más interesantes. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, David Rocha. José María. No, démosle la palabra a Ana. Ok. Ahora seguimos con nuestra ponente Ana Laura Chávez Velarde, que es licenciada en Estudios Políticos y Gobierno en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una maestría en Gestión Pública por la Universidad de Guadalajara. Actualmente ha laborado como consultor gubernamental en diseño de políticas públicas, proyectos y mejora de procesos. También es profesora e investigadora en temas de políticas públicas, administración y gestión gubernamental. Muchísimas gracias y agradezco mucho a la Fundación pues para la democracia participativa, FUDEPA, la invitación que nos hacen. Yo pertenezco al claustro de la Universidad de Guadalajara en Ciencias Sociales y acá, bueno, nosotros sí tenemos una línea de investigación específica sobre democracia en América Latina. Y el fenómeno que estamos viendo ahora en Argentina, pues es muy interesante. Obviamente Argentina tiene una historia rica culturalmente, gastronómicamente, de todo, ¿no? Políticamente incluso, que, que siempre vale la pena observar y resaltar, además que es una de las ciudades más bellas de América, Buenos Aires, ¿no? O sea, sí hay que reconocerlo. Eh, y bueno, sin duda lo que está sucediendo hoy con el tema electoral es bien importante porque va a marcar un hito, como bien señalabas, José María, un antes y un después con respecto a, digamos, geopolíticamente hablando, sobre las tendencias ideológicas que se puedan dar sobre izquierda. Y yo aquí sí quiero hacer una corrección, que hay desde mi particular punto de vista, una desinformación. Milei no es de derecha, Milei es un libertario, un anarcocapitalista, y
y que al contrario, aquí tenemos a Bullrich, que sí representa a la derecha, es decir, Milei viene representando o siendo más bien un outsider que no habíamos visto realmente en América, y va a ser un hito de un antes y después, especialmente, pues, por cómo, si lo logra, y ahorita es parte de lo que vamos a analizar, se vence al modelo del socialismo del siglo XXI que se ha venido impulsando ya por más de 2 décadas en América, ¿no? Y que por lo menos en la última década retomó muchísima fuerza, incluso en México, y podríamos decir que permeó hasta en Estados Unidos, el tema de progresista y a favor de las ideas socialistas, pero más light, ¿no? Como le podríamos llamar. Entonces sí va a ser es un hito muy interesante, más por el contexto en el que está viviendo actualmente Argentina, de crisis económica, de violencia. Tienen una inflación que la última vez que México tuvo una inflación parecida fue en el sexenio de López Portillo, que estamos hablando hace 40 y tantos años en México, y que generó una crisis económica y social tremenda. Entonces sabemos pues que también Argentina está pasando por una crisis y una cuestión social que probablemente va a generar cambios interesantes. Y yo sí me quiero enfocar un poquito en el tema de qué es lo que vemos desde afuera con respecto al proceso electoral argentino. Coincido con David, que hay una, digamos, se ha concentrado la información en el fenómeno Javier Milei por lo que representa, pero que también ha sido esta concentración de la información, ha habido gran desinformación con respecto a su postura ideológica y su propuesta social, política y económica, y se le representa como un candidato de ultraderecha, por lo menos así se ve fuera en otros países, ¿no? Cosa que ya cuando los que nos dedicamos a esto, a la investigación, a la política y a la economía, sabemos que su propuesta no camina por allí, en términos reales. Sí, creo que esta propuesta liberal, ultraliberal que hace, minarquista, incluso de un Estado bastante reducido, generó que todo el mundo volteara a ver Argentina, porque la tendencia histórica que se vino presentando fue al contrario, ¿no? O sea, estados agigantados, cada vez más encargados de temas sociales, cada vez más derechos, pero que por lo menos en los últimos años no han dado resultados. Traemos en la región, en todo el cono latinoamericano, crisis reiteradas, desigualdad, problemas de ingreso y una espiral sube y baja de desarrollo y retroceso que, salvo países, México en algún momento, Chile, Brasil, y Argentina, que han sido los 4 países que quizá dentro del crecimiento en el desarrollo del PIB han mantenido liderazgos, no ha sido constante, ha sido un ir y venir, ¿no? Entonces, esta propuesta que él hace de ganar, pues va a marcar un hito, a diferencia de todos los gobiernos latinoamericanos de izquierda o de la izquierda socialista, porque pues va a representar por primera vez más de 100 años, desde que se creó la escuela liberal, los ejemplos que pueda dar ya en tangible las escuelas liberales en países latinoamericanos, ¿no? Lo vimos en su momento con Thatcher, lo vimos con su momento con Reagan en el primer mundo, y que se copiaron estas fórmulas, pero si Milei llega a ganar, pues va a ser bastante interesante. Yo creo que en esta segunda vuelta primera vuelta pasaron varias cosas que hay que tomar en cuenta y que es importante. Me parece que Argentina está en tercios, estuvo en tercios casi todo su momento, y esto generó que normalmente en tercios el oficialismo gana. También no es el primera vez que este fenómeno se da. En México ha sucedido en otros países,
Entonces, vemos una primera vuelta esperada. Hubo evidentemente un tema de una falla generalizada de las encuestas. Habría que plantearnos todos los estudiosos de la ciencia política si realmente tenemos que empezar a regular el tema de las encuestas, porque parecen ser más herramienta propagandística que realmente una medición. Y entonces, bueno, esto es interesante. Pero sin embargo, creo que estas tercias hablan bastante bien de lo que va a pasar en una segunda vuelta. Vemos, por un lado, yo por ejemplo veo a un Milei un poco más moderado. Digo, por una parte no coincido de todo con él, pero por una parte creo que está aprendiendo que sin política no se va a poder hacer las cosas, no nada más con un discurso arrebatado, un discurso hablando a las patadas, como decimos acá en México, ¿no? Sino que va a requerir utilizar el arte de la política, y se lo hizo saber muy bien Bullrich, ¿no? Y toda la derecha argentina. El que se haya moderado implicó también una negociación importante, que vamos a ver esta unión de Bullrich, de Schiaretti, también creo que se une a esta, y pues vamos a ver estas dos fuerzas, literal, o sea, izquierda y derecha liberalista, ¿no? Vamos a ver dos fuerzas y muy, muy interesantes, que vamos a ver a dónde van a ir a parar en unos días más. Creo que es la primera semana de noviembre, ¿no? La segunda vuelta, si no me equivoco. Un poquito más adelante, sí. Un poquito más adelante. Entonces, va a estar bastante interesante, aun y cuando vemos que Massa tuvo una ventaja un poco más. También se dieron noticias fuera de la Argentina de un oficialismo, o lo que acá llamamos elecciones de Estado, desaseo en algunas partes, bueno, acá ¿qué les puedo platicar? En México han sido los magos del fraude electoral por mucho tiempo, ¿no? Mapacheo, acá le decimos. Y se dieron noticias, esperemos que realmente ahí los argentinos, porque algo bueno que tiene el sistema electoral argentino, desde mi particular punto de vista, uno es este proceso de doble vuelta, y segundo, que se supone, son obligatorias las votaciones, y esto habla pues de que probablemente la gente se va a movilizar. Hay que ver si realmente se da esta coalición, Milei, Bullrich y Schiaretti, pues va a llevar una ventaja muy, muy interesante. Y al contrario de lo que dice David, yo veo altísimas posibilidades que Milei sea el presidente de Argentina, si se da en esta segunda vuelta, y si el oficialismo mmm, no hace mapachadas o fraude electoral, ¿no? Hay que señalar que también el tema de la libertad avanza, y yo creo que es algo que Milei tiene que reconocer en humildad, es que la política partidista y la política funciona también con estructura, y pues el rápido crecimiento que ha tenido este movimiento, por llamarle así, liderado por él como outsider, pues va a requerir estructura, y esto pues de alguna manera va a venir dándoselo juntos, y creo que se llama Hacemos por Nuestro País, ¿no? De Schiaretti, ¿no? Entonces, bueno, viene unas semanas bastante interesantes. Creo que su propuesta se va a moderar. Me parece que tarde que temprano este radicalismo liberal, déjenme decirles que tampoco es posible, ¿eh? La historia nos ha mostrado que estos cambios estructurales que la época del ajuste estructural proponía los pro Milton Friedman, que obviamente todavía Milei está más recorrido hacia el anarcocapitalismo, ni siquiera fueron posibles. Obviamente yo creo que no va a haber posibilidad de generar una reforma estructural que cambie, pero lo que sí le veo bastante atractivo a Milei en nuevas generaciones tiene que ver este discurso sobre el crecimiento económico, ¿no? Que, digamos, dejar de sangrar, así le llamamos, mediante los impuestos a los ciudadanos, para que haya más
circulante, más crecimiento y desarrollo económico, y creo que eso es atractivo, ¿no? Quiero entender por la Constitución argentina, y tengo algunos amigos argentinos, que la figura del Papa es bastante importante, pero también quiero entender que los jóvenes, el catolicismo ya no es un trend, no es tan importante como quizá en la población adulta. Estamos hablando que tienen 35 millones de lectores, muchos de ellos jóvenes, entonces, bueno, hay que estar atentos. Sé que el gran grueso de votantes se encuentran en 4 o 5 provincias, que hay que estar trabajando, pero no por ello hay que minimizar el resto, porque hacen la sumatoria de las provincias. Entonces, yo creo que sin duda, de ganar Milei va a ser un hito y un cambio absolutamente, una oportunidad, así como la tuvo en su momento Thatcher, como la tuvo Reagan, de demostrar que la escuela económica liberal probablemente da muchísimos más resultados, porque es obvio que la escuela del colectivismo y la planificación pues no ha dado tantos resultados en los últimos años. Cada vez hay más precariedad, hay más falta de empleo, y no nada más es un fenómeno argentino, es un fenómeno de los países que han adoptado la mayoría de estas políticas, se incluye México. México también ha ido en una escalada de inflación. Entonces, bueno, pues esperemos a ver qué sucede. Yo estoy con mucha expectativa. En lo particular me parece que me convencen muchas ideas de Milei, porque, bueno, yo soy una convencida de la escuela austriaca, no tan radical, probablemente como Rothbard en la escuela norteamericana, mucho más moderada, porque sí creo que el Estado es necesario, pero lo que sí creo que, pues, se viene muy interesante, muy convulso, y esperemos que sea para bien, no nada más de los argentinos, sino de Latinoamérica. Muchas gracias. Ana. Bueno, Ana, puedo participar, si me das la palabra, ¿estoy de acuerdo? Claro que sí. Bueno, gracias a las dos, Ana. Voy a dar mi parecer y luego comenzamos con un debate con el público y contigo, Ana. En primer lugar, yo quisiera dejar como algunas ideas que se me ocurre que puedo aportar a lo mejor a pensar juntos. El caso de Milei es único en la historia argentina porque reúne características que no conocíamos. Una unión de las siguientes insumos. Un outsider de la política. Bueno, pero conocíamos outsiders de la política que se incorporaban a otros niveles de gobierno, gobernadores, intendentes. La Argentina había tenido casos emblemáticos en los 90, con Scioli, con Reutemann. Digamos, ya conocíamos la figura de alguien que de pronto venía de la fama o de otro rubro y se incorporaba a la política. La figura del outsider no es nueva en la Argentina, pero a nivel presidencial sí lo es. Nosotros nunca tuvimos un outsider a nivel presidencial. Todos esos que mencionaba antes tuvieron que pasar por largos periodos previos para tratar de pelear las presidencias. Pero en este caso se refuerza porque tenemos un doble outsider. Un outsider a nivel presidencial y un outsider partidario. Eso la Argentina no lo vio nunca. Nosotros teníamos outsiders que se insertaban en estructuras preexistentes, especialmente el peronismo, no el único, pero predominantemente, y detrás de esa estructura se capitalizaba estructura política con prestigio venido de afuera. Ese maridaje de vieja estructura con outsider lo conocíamos. En este caso no. Estamos con una persona que acaba de llegar, con un partido político que acaba de llegar. Ambos tienen 2 años o menos de antigüedad. Milei, de hecho, es más viejo que su partido, porque primero empezó con sellos partidarios menores y La Libertad Avanza creo que está en etapa de regularización recién ahora. Partido, o sea, vía por la cual se lucha, y persona de afuera, 2 años de antigüedad. Mucho menos conocíamos outsiders en esta doble condición competitivos.
Es decir, no solo venía de afuera, no solo en un partido político, sino que ya se ponía en un espacio de competitividad, con ciertas chances de ganar. Estas tres condiciones son inexistentes en la historia democrática argentina. Primer elemento. Eso no es ni bueno ni malo, cada uno después lo valorará como le parezca, pero estamos frente a un fenómeno nuevo. Ese fenómeno nuevo está apalancado en algo que estamos viendo en toda América Latina, que es también nuevo. Las redes sociales y la horizontalización de la comunicación política ha reemplazado la tapa de los diarios y hoy cualquier candidato que apalanque en promotores de redes sociales puede ganar una visibilidad, puede llegar a millones de personas que hace 10 años atrás no podía, porque debía entrar al sistema de establishment comunicacional, grandes medios, pasar esos filtros, esas aprobaciones y poder llegar a la población. En este caso, el rol de las redes sociales ha hecho la gran diferencia en este outsider que está compitiendo por la presidencia. Han jugado un rol trascendente de la mano de un ejército de activistas sub 30, sub 25, que podríamos llamar youtubers, por decirle alguna palabra, pero no son youtubers porque se usan todas las plataformas, no solo youtubers. Activistas ágiles e innovadores desde las redes sociales, golpeando en el Twitter, en el Facebook, en YouTube, de una manera constante, sistemática e innovadora. Esto no lo conocíamos tampoco. Teníamos antiguamente las primeras campañas del 2015 con Mauricio Macri, que fue una campaña muy innovadora, teníamos lo que era la clásica publicidad en redes sociales. Digamos, la campaña se vertebraba desde la punta de la pirámide, se daba el mando a ministros, funcionarios y activistas y se pautaba la publicidad y se bajaba publicidad en formato de redes sociales, con más o con menos éxito. Esto es otra cosa, esto es de otra naturaleza. Aquí no hay un spot diseñado en el corazón del poder de Milei, bajado verticalmente, tomado por los youtubers y multiplicado. No es ese el mecanismo, no tiene nada que ver con eso. Cada youtuber toma, crea contenido y lo multiplica anárquica y locamente, poniendo de todo tipo de contenidos. A veces remultiplicando el contenido que desde el propio círculo de poder concentrado de Milei y sus personas más cercanas generan, toman ese contenido y lo multiplican, y muchas otras veces inventan otros, hacen sus propios contenidos. Y estoy hablando de decenas o de centenares de personas hiperactivas en las redes sociales, llegando a millones. Esto es totalmente nuevo, no se había visto nunca en la Argentina. Un ejército de gente haciendo activismo en redes sociales, creando anárquicamente sus propios contenidos. Esto trae una enorme capital político para Milei, pero también trae problemas, porque en nombre de Milei se crean contenidos completamente perjudiciales para una campaña coherente y prolija. Cuando los contenidos que se generan para Milei lo hacen las personas, vamos a llamarle, entre muchas comillas, lobos solitarios desde sus computadoras, hay contenido que suma mucho y también hay barbaridades. Esas barbaridades son tomadas por los adversarios y amplificadas. Esto es lo que dice la gente de Milei, esto es Milei. Por lo tanto, esto es un peligro alarmante para la libertad, la democracia, la paz. Esto también está jugando un rol. Esta anarquización de la comunicación trae ventajas y desventajas. La tercera cosa que nosotros no habíamos visto nunca, es que alguien llegue a competir por el poder con un discurso antiestado. Habíamos visto en los 80 candidatos liberales como Alzogaray, que habían disputado la elección presidencial, saliendo cuarto, quinto, creo que obtuvieron alrededor del 8, del 10% de los votos presidenciales, no más que eso. Hasta eso llegó el liberalismo, y nadie se había animado a darle en el corazón de la vaca sagrada argentina, el Estado que nos protege. Todo el mundo lo achicaba o lo agrandaba al Estado, pero luego de ganar.
El caso de Menem es paradigmático. Menem gana las elecciones diciendo más Estado, más protección, más derechos y hace reformas estructurales en un sentido opuesto, pero luego de ganar, con la vieja frase, y muy conocida aquí en la Argentina, que es, si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie. Entonces, Milei corre todos los riesgos porque dice, antes de entrar en la competencia, voy por la destrucción del Estado tal como lo conocemos, a un achicamiento extremo. Eso implica un ajuste de salarios, de estructuras, de movilización de recursos, que genera un pánico general en 6 millones de empleados públicos que tiene la Argentina. Esto no lo había, y que ese discurso amenazante para millones de trabajadores estatales sea competitivo. Eso es rarísimo. Es decir, en general uno pensaría que cada empleado público tiene 3, 4 personas que lo quieren alrededor y que defenderían la idea de que mi amigo no se quede, no se le amenace el puesto, de que su puesto estatal esté garantizado, y habría como una defensa corporativa masiva de que el Estado no se toca. Eso no es lo que está sucediendo en la Argentina. En la Argentina la idea de achicar el Estado tiene un consenso inusitado, nuevo, que no habíamos visto en décadas. Ni siquiera Macri, que era una posición liberal y que iba en sintonía en este sentido, se animó ni a anunciar achiques del Estado, ni mucho menos, una vez que gobernó, a hacerlo. Macri no privatizó nada y no achicó nada, al contrario, agrandó el Estado, en personal, en planes sociales, etc. El cuco del liberal Macri, que viene a achicar el Estado y a dejarnos desamparados, resultó ser todo lo contrario. En este caso no sabemos si Milei va o no va a achicar el Estado. Lo que sí sabemos es que su discurso es agresivamente privatizador y de achique. Y eso lo pone en una posición competitiva. Y eso es extraño para mi forma de entender, me cuesta mucho entender por qué. Hay evidentemente un agotamiento, una sociedad exhausta de un Estado elefantiásico que no le resuelve la vida. Y entonces hay una búsqueda de un modelo alternativo que puede llegar a ser el achicamiento del Estado. Eso es inédito en la Argentina. El otro caso es la manera de comunicar. Durán Barba, a quien yo respeto mucho como consultor, dice la política, la campaña es comunicación, esencialmente transmitir 3 ideas sencillas y dar en el target justo. Milei encontró esas 3 ideas sencillas. Las resumo en 2, que las voy a desarrollar en un minuto y por los cuales yo creo que está tan competitivo. Primero, dolarización. Segundo, casta. Casta ladrona, dolarización. 2 ideas que repite hasta el cansancio como un mantra. Dolarización. Es curioso lo que está pasando con esto, porque ha sido fuertemente atacado por su idea de dolarizar, pero no por su idea, sino por la viabilidad o no de su implementación. Supongamos que yo les digo, yo quisiera hacerme esta casa, no, pero esta casa no la podemos pagar. Ah, pero entonces es un problema metodológico, no epistemológico, no de fondo. No hay una crítica en este momento, sí de masa, pero no del resto del espectro político, acerca de no podemos perder nuestra moneda. No es esa la crítica es no se puede hacer porque no hay dólares. Es instrumental la crítica. Es decir, que si habría dólares, ¿estarían de acuerdo? Silencio, de gran parte de los opositores. En el fondo, dolarizar o no, lo que nos está haciendo es entrar al casino, ir a mostrador y decirles dónde hay que firmar para que ustedes no me dejen entrar más. Porque mi adicción, no puedo con mi adicción y voy a entregar mi soberanía de cuándo quiero o no venir a jugar para entregársela a los carceleros del casino, a los custodios del casino, que me inscriben en una lista que me impedirá jugar el resto de mi vida. Eso sucede en los casinos. Mucha gente se entrega su libertad porque no la puede administrar y se inscribe en un lugar y tira la llave al mar. Dolarizar es eso, es intentar sacarnos la llave, la independencia, la autonomía, la libertad de regular nuestra propia moneda, porque según Milei no la podemos administrar.
No podemos administrar cuánto jugamos en el casino y siempre terminamos en bancarrota, es decir, siempre terminamos en ciclos inflacionarios empobrecedores de hace décadas. En ese sentido, la primera fase de su campaña fue muy exitosa, porque en los distintos paneles televisivos siempre ganaba la discusión acerca, ha discutido Milei ante Dios y María Santísima, en muchísimos paneles a los que él se dedicaba, especialmente la primer semestre del año pasado y hasta finales del año pasado. Ese debate de la Argentina recurrentemente cayendo en la hiper o en inflaciones imposibles, inviables, han demostrado que no es un problema de un gobierno o del otro, de una coyuntura o del otro, sino que es un problema estructural de lo más profundo de la Argentina y que no podemos salir de él. Por lo tanto, Milei le dice a la sociedad, esto necesita cirugía mayor, esto necesita entregar la llave y entregar la llave es dolarizar. En el fondo la sociedad ni yo entendemos un comino de lo que es dolarizar y sus consecuencias, pero estamos escuchando un mensaje. El mensaje es ataque final y definitivo a la inflación. Basta de parches y de medias tintas. Alguien nos está contando una historia radical, extrema, peligrosa, desconocida de por esta cirugía es por donde nos curamos de este mal. Y la Argentina lo compró. La Argentina está dispuesta a ir, creo, mayoritariamente a algún tipo de régimen en el que no volvamos en 2 años a la hiper de nuevo. Eso es el mensaje dolarizador. Yo termino para siempre con la inflación, de una manera de cirugía mayor. Y eso fue un hallazgo comunicacional simplificado en una imagen que para los argentinos es muy atractiva. El dólar de los argentinos es un aspiracional muy grande. Es un dinero que siempre nos ha costado adquirir porque hay regulaciones, límites, problemas, ilegalidades. El dólar nunca fluye en nuestras redes comerciales y a poseerlo es siempre un refugio, poseerlo siempre un ancla, y es algo deseable. El argentino ha deseado los dólares desde siempre. Me crié viendo un humorista político de toda la vida, Tato Bores, que en los 60 hacía largos monólogos sobre el problema del dólar y seguimos después de 60 años en el mismo lugar. Adquirir un dólar es un aspiracional. Por lo tanto, unió dos ideas, Milei ahí. La idea de termino definitivamente, aunque duela, con la inflación y vamos a ir a un aspiracional, vamos a tener dólares. Y eso es un hallazgo. Después si eso va a salir bien o va a ser una catástrofe, no tengo ni idea. Pero es un hallazgo político y comunicacional. Y el segundo es la casta ladrona. Y ahí sí nos encontramos en sintonía con México, con toda América Latina. Está claro que la democracia no ha permitido renovar las élites, hay un estancamiento de las élites, un copamiento del poder, la posibilidad de renovación de las élites políticas es cada vez más difícil. En la Argentina, la mitad de la Argentina es feudal. Hay muchos estudios politológicos que muestran que la mitad de los regímenes provinciales y municipales argentinos están en el borde de la democracia o serían democracias de una altísima imperfección, con gobernadores y líderes de 30, 40 años en el poder, 7, 8 reelecciones, digamos, montones de líderes que ponen a los hijos, a las esposas, unas pequeñas monarquías por todos lados, todas por supuesto plutocráticas y millonarias, fastuosas. Por lo tanto, encontró un sentido profundo, vengo a destruir a la casta ladrona. Y ahí yo creo que Milei sintoniza en un 90% con el pueblo argentino, lo vote o no lo vote. El 90% de la sociedad argentina sabe que está saqueada por sus dirigentes. Una mitad dice, no puedo hacer nada, me tengo que amoldar, tengo que jugar ese juego, es así. La otra mitad intenta castigar, intenta renovar, pero básicamente estamos todos de acuerdo que el sistema político está saqueado por sus élites. Entonces, estos dos éxitos lo puso en el corazón de la competitividad. Hasta ahí tenemos un hallazgo. Otra de las cosas que no son para nada comunes en América Latina es que Milei viene de una clase media. Milei no es el magnate, no es Trump, que trae sus millones y los vuelca en campañas costosísimas, como hemos visto magnates ahora nomás en Centroamérica, candidaturas a presidente, el magnate venido a la política e invirtiendo 300, 400 millones de dólares en sus campañas para ganar. Esto no es Milei.
Milei es un profesional liberal de clase media ajustada que no trae ninguna montaña de millones, y esto también es una novedad. Un hombre que sin grandes fortunas se ha tornado competitivo en el sistema político. No lo conocíamos a eso. Ese fenómeno de sin plata ponerte en un lugar competitivo y sin estructura, no lo conocíamos. Es un hallazgo. Hay otros aspectos de Milei que sí vale la pena mencionar también. Estos hallazgos, estos éxitos, estas innovaciones vienen acompañadas con temas que invito al debate hoy complicado. Tiene una posición muy complicada en materia de género, en materia de medio ambiente. Son dos concepciones que las democracias liberales fueron gestando como banderas necesarias, integrar acuerdos internacionales, pactos nacionales, generar todo un andamiaje en torno educativo, jurídico en materia de medio ambiente. Milei tiene una posición retrógrado en eso, se asemeja mucho a la peor derecha norteamericana, donde el calentamiento global es un fenómeno de la naturaleza, las empresas, la economía no tiene nada que ver con eso, la depredación humana no juega un rol esencial, no se ha mostrado hostil frente al discurso medioambiental, se ha mostrado ajeno, agresivo. Y en materia de género, mucho más. En materia de género, mucho más. Creo que está pensando más en quienes promueven el género que en la agenda de género, dado que en la Argentina la agenda de género está liderada por lo que él llama los zurdos, ¿no? Y los zurdos los odia. Y entonces esa idea de quiénes son los que defienden el género, los zurdos, bueno, género así no, etcétera, etcétera, y cae en una desviación, porque la agenda de género es una agenda universal, que puede tener una perspectiva de derecha, de centro y de izquierda, y aún ser vigente y aún ser válida. Creo que son dos ejes erróneos, completamente equivocados, o como los plantea, están completamente equivocados. Y lo último que me preocupa mucho de Milei son sus alianzas internacionales. Milei se identifica con Trump, se identifica con Vox, sus aliados principales a nivel internacional son los borders de las derechas democráticas occidentales. Eso es peligroso porque esos movimientos, me parece a mí humildemente, en España o en Estados Unidos han puesto a las democracias al borde. No son movimientos políticos fortalecedores de la democracia, sino más bien populistas de derecha, antiliberales, conflictivos, generadores de grietas y polarizaciones, o por lo menos lo veo yo así. No veo en Trump nada cercano a fortalecer una democracia liberal, plural, y tampoco a Vox. Sus alianzas internacionales, para mí, desde mi punto de vista, son preocupantes para la Argentina en ese aspecto. Pero de parte del oficialismo, sus alianzas internacionales son peores. Es decir, está claro que el oficialismo ha hecho alianzas con Venezuela, con Nicaragua, con China, con Irán, es decir, estamos entre Guatemala y Guatepeor, digamos, las alianzas internacionales de uno y del otro son preocupantes, por lo menos ahora con el avión iraní, la protección de los terroristas, digamos, siempre hemos tenido una posición, por lo menos de mi humilde punto de vista, horrible desde el kirchnerismo en su marco de alianza internacional, saliéndose del centro occidental, democrático y liberal, yendo hacia los bordes. Putin, recuerda, el presidente argentino va a Rusia en plena guerra con Ucrania y le dice, use a la Argentina como puerta de entrada a América Latina, haga lo que necesita, estamos para servirlo, digamos, a Putin, o sea, una cosa horrorosa. En ambos casos me parece que la política exterior argentina va para atrás en ambas cosas y Milei no lo cambia. Creo que sí adhiero a la política exterior de Macri y que esa política exterior, si este maridaje funciona, tal vez lo lleve a Milei a una posición más moderada, más democrática, más razonable. No sé, eso se verá. Por otro lado, lo que dice la compañera es muy importante. Milei no es posible si no venimos de décadas perdidas. Estos outsiders no tendrían ninguna posibilidad
si nosotros no vendríamos de que los hijos son más pobres que los padres y los nietos más pobres que los abuelos. Y si no, si la generación tras generación la Argentina no crece y por lo tanto al no crecer es cada día más pobre. Y la sociedad lo intuye, sabe que así no da para más. Ahora bien, viene el balotaje. La Argentina se debate entre estas dos opciones. Yo coincido con Ana, creo que va a ganar Milei, por poco. Si es por muy poco va a perder, porque el oficialismo tiene las condiciones operativas para torcer medio punto, un punto de manera tramposa. Las estructuras de fiscalización en los interiores profundos las maneja el oficialismo y no va a entregar el poder por medio punto. Si el final es un empate técnico, va a ganar el oficialismo no por los votos, sino por la capacidad de torcer o no torcer pequeños bordes electorales en urnas perdidas de la Argentina, donde la fiscalización es un infierno. Ahora, supongamos que gane Milei. Esto genera que un país mediano o grande de América Latina vuelva a ganar una posición liberal y de derecha. Y esta posición va a generar un fortalecimiento con el eje Ecuador, va a generar un fortalecimiento con Uruguay, es decir, va a haber un nuevo marco de alianza con Paraguay, que casi nos declaran la guerra hace un mes por pésimas relaciones bilaterales y fronterizas. Hemos hecho un desastre con Yacyretá, con la frontera, con el control, con las relaciones. Bueno, Paraguay, Uruguay, Ecuador, son países que van a sintonizar inmediatamente con la Argentina. Ahora bien, Ana dijo algo, no se va a poder implementar una agenda de transformación. La Argentina está llena de normas pro Estado, reguladoras de derechos y generadoras de derechos adquiridos en todo orden, a toda capa y a todo nivel. Una espesura jurídica gigantesca. Eso requiere una mayoría legislativa a toda vela, si no, no se puede ir un metro. Si Milei no logra una mayoría legislativa, de mi humilde punto de vista, va a durar un año, se va a terminar cayendo por impotencia. Esa mayoría legislativa, la única que se lo puede dar es la alianza con Macri y con Schiaretti. Él no puede tener ninguna gobernabilidad con 35 diputados de 257. Tiene que acercarse al número de 100, 105 para tener algún tipo de gobernabilidad. Solo puede llegar a los 100, 105 legisladores con alianzas, con partidos provinciales, con el macrismo y con Schiaretti. ¿Lo va a lograr? Lo dirán las próximas semanas, no lo sé. Pero la Argentina puede entrar también a un proceso de ingobernabilidad como el que se vivió en los momentos más críticos de Macri. Grandes convulsiones, movimiento de gente en la calle, pedradas, incendios, cortes, paros, y la economía argentina no aguanta más. Así que, para ir redondeando, porque me extendí mucho, Milei es un fenómeno único, apasionante para el análisis, para entenderlo, para estudiarlo, aunque lo votes en contra o lo votes a favor. Estamos frente a una cosa rarísima, eso está fuera de discusión. Y bueno, y se verá si el liberalismo económico puede ser construido en el marco de una democracia, porque los liberalismos económicos han venido siempre de la mano de la fuerza de las dictaduras, de la violencia impuesta, y nunca se han logrado, por lo menos en el Cono Sur, reformas estructurales de la mano de una democracia que respete derechos. Hasta acá. Muy bien. Gracias por escucharme. Ana, quiero escuchar tus reflexiones, tus críticas a las tonterías que dije y abro el espacio para preguntas del resto de la gente. Gracias. Fíjate que algo interesante que mencionas, o sea, yo coincido contigo totalmente como que Milei es un fenómeno que tenemos que estar observando, pero agarrando en el contexto de este último que señala sobre el liberalismo económico en democracia, como tú bien señalas, en el Cono Sur la experiencia ha sido muy amarga, especialmente Chile, algunas otras en donde ha sido impuesto por la vía de la violencia. Pero las experiencias que, por ejemplo, México ha tenido con el Tratado de Libre Comercio y con la reorganización regional,
hablan sobre la posibilidad de poder llevar a cabo algunas medidas liberales más en el aspecto económico. Yo cuando te decía que era muy difícil o prácticamente imposible hacer reformas estructurales para cambiar un Estado estatista, colectivista, planificador, hacia un Estado reducido que impere el liberalismo, es prácticamente imposible sin la mayoría que tú señalas, ¿no? O va a ser muy difícil y solamente se van a hacer ciertos esbozos. Sin embargo, creo que va a haber, y si logra consolidar en esta segunda vuelta la mayoría de votos que le otorguen los argentinos a Milei, va a haber algo muy interesante que la izquierda kirchnerista y la izquierda generalizada en América no ha podido, que es este crecimiento económico que permita mejorar la calidad de vida. Por lo menos si se baja el nivel de impuestos y se quita el déficit en el gasto público, claro que va a ser bastante interesante para la Argentina y para los argentinos la experiencia de ir recuperando la economía e ir saliendo de esta espiral inflacionaria catastrófica. No es posible que en el súper haya estos mensajes. Tengo un amigo que vive en Córdoba y me mandó una fotografía que decía que el precio puede cambiar de donde está el estante a la caja, ¿no? Eso verdaderamente no es posible y tampoco, como dicen, pues no hay ni quien lo soporte más años. Entonces aquí puede ser un buen desahogo en términos de la economía y evidentemente en términos de crecimiento. Los argentinos pueden sobre todo las nuevas generaciones, darse la oportunidad de conocer cómo es el crecimiento económico con un modelo, digamos, democrático, liberal como es el que propone. Me parece que el estatismo está agotado, el modelo de Estado controlador y de visor, ya no le llamaría yo el welfare state, pero sí es un Estado que da todo, está agotado, no nada más en Argentina, me parece que en todos lados tiene esta crisis. Y claro que hay un enojo generalizado y muy comprensible en la Argentina del gasto público a manos del impuesto, del cobro del impuesto. La gente se quita su dinero y un gasto público desmedido, sin forma, me parece que esto es lo que le da mucho sentido. Esperemos pues ver cómo se vienen estas votaciones. Yo también creo como tú, si la votación es cerrada, me parece que tiene muchísimo más estructura y elementos el Estado y para poder conservar el poder, ojalá se haya una distancia y que digamos, vimos esta reconciliación de borrón y cuenta nueva que planteó con Bullrich y con la derecha, dé muchísimo más margen y le dé confianza a los de derecha para poder generar espacios de entendimiento y le den un triunfo más alto. Yo insisto, yo creo que sí tiene altísimas probabilidades de ser presidente y de serlo va a marcar un hito en toda la región. Fíjate que coincido que el tema de la política exterior va a ser difícil, pero no solamente es difícil para la Argentina, más en esta, digamos, recomposición geopolítica y económica que se está dando en el mundo, ¿no? Con el grupo, digamos, que conforma China, Rusia, los países árabes y por el otro lado Estados Unidos, la Unión Europea, en donde también vemos una decadencia de estos modelos. Entonces, en general la situación es un poco complicada, pero sin duda va a marcar un hito interesante. Hay experiencias como la irlandesa, que en poco tiempo con un modelo liberal y obviamente todos los Países Bajos han mostrado beneficios sociales importantes, quizá no de manera estructural. Y por último, también para cerrar, creo que Milei, y yo creo que aquí Patricia Bullrich va a ser muy, muy importante hacerle ver
que es muy difícil quitar esta progresividad de derechos en la agenda de género que ya se vino llevando y que, pues sí, ahí sí coincido contigo, me parece que se ha tenido una postura bastante retrógrada, tendría que reflexionarlo. Y en fin, pues estamos abiertos al debate y a las preguntas, ¿va? Muy bien, gracias, Ana. ¿Alguien que quiera dar su opinión muy breve o una pregunta de los que nos están acompañando? ¿No? Bueno, entonces cortamos acá. Gracias, Ana. Después nos hablamos por privado y suerte en Guadalajara. Estamos en contacto. A todos los amigos, un jueves más para pensar algunas cosas. Esto pasa a nuestro canal de YouTube, como saben. Pueden multiplicarlo si les interesa. Y el jueves que viene, 5 especialistas en relaciones internacionales nos van a ayudar a pensar Medio Oriente, Israel y Palestina. No se pierdan jueves que viene, 19:30. Chau, que la pasen bien. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias, hasta Hasta luego, luego. bye bye.